El ciclo olímpico se escucha muy frío. Desde el punto de vista de los directivos es planear 3 competencias, centroamericanos y del Caribe, panamericanos y olímpicos. Desde el punto de vista del atleta hay que cumplir en los 3 eventos y en las 3 plataformas. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe que usted disfrutó a través de la pantalla de Canal 11 nos entregaron de 600 atletas que acudieron, más de 300 medallas, 300 y un poquito, es decir, al 2 por 1, que se convertirán, de acuerdo a los pronósticos o de acuerdo a lo esperado, en unas 80 o 90 medallas panamericanas, que no significa que vamos en retroceso, porque entonces acude Sudamérica y acuden además los norteamericanos de Estados Unidos y Canadá. Y después el filtro se va hasta los Juegos Olímpicos, en donde aspiramos, ojalá, alrededor de 10 medallas. Esto lo ven los directivos. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de los atletas? Nos acompañan medallistas olímpicos y mundiales y si le parece, sin más ni más, comenzamos. Y esto que en el alto rendimiento conocemos como el ciclo olímpico, se ve en todos los continentes. De hecho, acaban de terminar los Juegos Asiáticos. Y cada una de las confederaciones, cada uno de los subcontinentes lo tiene. Nosotros tenemos la ventaja de contar con un subcontinente dentro del subcontinente, que son los centroamericanos y del Caribe, que son los juegos más antiguos del planeta. Y después ya se unen todos o nos unimos todos con los Juegos Panamericanos. Y de ahí a los Juegos Olímpicos. Durante muchísimos años, uno se inscribía a Panamericanos, ya no digo a Centroamericanos, y hasta Olímpicos simplemente levantando la mano. Hasta que, por fortuna, aunque muchos de los puristas dicen que no va por ahí, comienzan yo diría, la obligación de atletas que tienen que ver con el cronómetro, de dar ciertos tiempos, de manejar parámetros, y entonces no cualquiera puede ir. Ya aquel atleta que en los 100 metros planos hace 1 minuto porque venía de algún país y que todos le aplauden, ya eso pasó. Así que hoy le quiero agradecer muchísimo la presencia, pues a dos de estos atletas extraordinarios destacados de nuestro país, pero también comienzo con Claudia Ruiz, nuestra gran amiga, muy involucrada con atletas del alto rendimiento y con el desarrollo del deporte. Así que Claudia, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Gracias. Y bueno, que si un día tendríamos que hacer un programa entero de las anécdotas que hemos vivido Claudia y yo en centroamericanos, en panamericanos, en olímpicos, en que no hay, en que sí hay, que se acabó el agua, que no hay ni sándwiches, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno. Y las que faltan. Y las que faltan, ¿no? Uriel Adriano, medallista, multimedallista mexicano, en una disciplina de la que ya estaremos platicando, que a veces es muy ingrata. Y ahora te voy a platicar, te voy a dar mi punto de vista también. Uriel, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y no necesita presentación. Una de las atletas mexicanas, que no sé cuándo, pero ojalá tarde mucho en retirarse, vamos a decir, del top 3 de los atletas mexicanos de todos los tiempos y en activo. Disfrutemos mientras está aquí, mientras está vigente, Paola Espinosa, y además, pues una muy orgullosa madre de familia. Así es, Y muchas luego la sonrisa, ¿viste? No, es que muchas gracias por la presentación. La verdad me da mucha felicidad que pienses eso de mí. Y bueno, yo encantada de estar aquí en tu programa con Clau, Yuyis y con Uriel también. Pues empezaría contigo a esto en lo que mi presentación tiene razones. Y una de las razones importantes es que de pronto tenemos medallitis y tenemos que medir todo en medallas. Y cuando esto empieza desde la cúpula de CONADE, Comité Olímpico, federaciones, y comienzan las exigencias, porque dependiendo de las medallas vendrán ciertos apoyos, ciertos patrocinios, ciertas cosas, se taparán muchos huecos y los errores se minimizarán, pero de los directivos. Entonces viene una gran responsabilidad en ustedes. Pero más aún, o sea, si esto ocurriera en canicas, ya nadie juega canicas, ¿verdad, Claudia? Bueno, me equivoqué de generación, ¿no? Pero si esto ocurriera en un deporte cualquiera, pero estamos hablando del deporte que más tradición olímpica tiene en nuestro país, que son los clavados. Y si bien a Joaquín Capilla, que yo no lo conocí, bueno, lo conocí mucho después, Joaquín Capilla, multimedallista mexicano, y cuando uno ve las películas de Joaquín Capilla dices, pues estos cuates yo los vi en la alberca de no sé dónde, porque era las exigencias de aquellos tiempos. Pero después vas pasando a Álvaro Bagiola y vas pasando
a Botella, a Luis Niño de Rivera, mi gran amigo, que dice Luis Niño Rivera, y tú lo entenderás mejor, que la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de México 68, que estamos cumpliendo 50 años, dice esa medalla no se le reconocía la cara de las arañadas que yo le di porque él quedó cuarto lugar. Decía Luis, me arañé, lo arañé así. Efectivamente. Y después viene el ciclo con Carlos Girón y viene Jesús Mena y viene Marijose Alcalá y ustedes son una generación tras generación, pero a lo que yo voy es que de pronto aparece Paola, aparecen los actuales, pero voy a centrar contigo, que tienen todo esto detrás, toda esta tradición que a veces se convierte hasta en leyenda, Paola. Los clavadistas mexicanos. Así es, yo estoy orgullosa de pertenecer a esta historia de mi deporte. Bien lo has dicho y lo has puntualizado, que siempre hubo mucha historia en este deporte, pero realmente de muchos hombres, ¿no? Siempre hubo medallistas hombres, medallistas olímpicos me refiero. Y para mí, cuando yo empecé a hacer clavados, no tenía como una imagen de una clavadista mujer mexicana que tuviera una medalla olímpica. Y para mí fue un reto desde chiquita porque yo dije, yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos y quiero ser medallista olímpica. Con el paso del tiempo, después de entrenar mucho, lo logré por primera ocasión y después fue regresar a casa y decir, bueno, ya fui a Juegos Olímpicos, que fueron en Atenas mis primeros, ya fui a mis segundos Juegos Olímpicos, ya tengo una medalla, pero quiero seguir haciendo historia, quiero otra medalla. Y se me cumplió hacerlo en Londres y me hace sentir muy satisfecha porque, bien lo dices, vengo de un deporte de mucha historia, pero esta historia yo la escribí sola. Fue una historia que yo la planteé, que yo la hice, que es mi propia historia, que a mí nadie me regaló nada, todo me lo gané a base de mucho esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Y bien lo dices, a veces tenemos medallitis o algo así, Sí. pero yo creo que también es válido entender el deporte, entender que a veces va bien, a veces no va tan bien, pero eso es lo que saca la garra de un gran deportista y hace la gran diferencia. Sin duda. Y fíjate que en esa historia están, las quiero muchísimo, las hermanas Baraldi, por ejemplo, que representaron a México y no alcanzaron la medalla. O Marijose, que en un resbalón, y seguramente a Marijose le han de dar pesadillas, en Barcelona perdió una medalla que ya sentíamos que la tenía ahí en la mano, hablando de clavadistas mexicanas. Y el esfuerzo de Marijose, y siempre era en esa competencia en donde pasaba el mosquito y le picaba, algo pasaba con Marijose, y se quedaba ahí en la orilla. Entonces llega esta generación en donde yo no estoy de acuerdo en que les daba el complejo del jamaicón a los demás, ese de que salían de la ciudad y empezaban a llorar, ¿no? No, yo creo que cada atleta en su momento y en su tiempo, porque yo he tenido la fortuna de convivir con ellos, lo dan todo. Ahora, ¿qué es el todo, no? ¿Qué es el todo de cada quien? Y perdón que me voy a extender con Paola, porque es un ejemplo vivo. Tú de repente llegas a tu casa con tu medalla olímpica, te hacen la fiesta, te reciben en el aeropuerto, los globos, las flores, ya llegaron todos mis compañeros periodistas, ahí están los reporteros. Llegas a tu casa con tu medalla, la cuelgas en el sitio que le tenías destinado y dices, y me corriges si no, ¿y ahora qué sigue? Mi siguiente reto no es, ya cumplí, con permiso, ya me voy. Y hubieras podido hacerlo ya en varias ocasiones, más que justificadas. Pero no es que te estoy echando flores, sino que eres ese ejemplo, ¿no? Como hay en otros deportes, pero en el tuyo se acentúa más porque no hay deporte en este país que le haya dado tanto a México y del que tengamos tanta fama de ser buenos como los clavados. Tienes toda la razón y de verdad que me encanta la idea de pertenecer a ese elite de medallistas olímpicos y en mi caso me gusta mucho lo que hago, me apasiona lo que hago. Cuando yo regreso de unos Juegos Olímpicos y me fue bien y regreso con una medalla y regreso con una medalla de plata, que primero fue bronce, luego fue plata y sigo con la firme convicción que la que sigue puede ser de otro color. Pero también me quedé en un cuarto lugar, que tal vez me pasó lo mismo que Niño de Rivera, que toda arañada, porque en dos veces me ha pasado, tanto en Beijing como en Londres. Me quedé a nada de ser medallista olímpica individual y no lo logré. Entonces yo regreso a casa sí satisfecha con el esfuerzo, con la dedicación, porque créeme que esas horas, 8 horas
estar en la alberca entrenando, golpes, clavados es un deporte que es muy peligroso y duelen los golpes desde 10 metros. Regreso, cuelgo esa medalla, la veo y ¿sabes? Lo único que hago es guardarla y pensar qué es lo que voy a hacer para lo que sigue. ¿Por qué? Porque tengo esa firme convicción que tengo talento, que me gusta lo que hago, que me apasiona y que puedo llegar a una próxima meta. Ahora, después de haber sido mamá, sigo con ese sueño de ir a mis 5.º Juegos Olímpicos y tener otra medalla. Mamá de un clavadistita, ¿no? Porque pues, padre y madre clavadistas y exitosos, pues tiene que ser clavadistita, ¿no? Bueno, se puede presentar esa palabra. Fíjate que existe, por ejemplo, yo tengo muy pegado, y no sé si sea un dicho general, o no sé, compañeros del staff, si no, ustedes díganme, que cuando alguien ya está por salir, dice, tiene que perfilar su salida como la entrada de los clavadistas al agua. Es decir, te atoraste, pero tienes que perfilar tu entrada al agua, ¿no? Yo lo tengo muy pegado, pues por mucha plática constante con los, pues entonces los golpes y entraste un poquito fuerte y no es que qué chiste en las manos, no, pues acaban ustedes con las manos, con las muñecas, con las rodillas. Espalda, todo. Los panzazos, de pronto se dan, pero bueno, Paola, seguimos platicando de este tema y vamos contigo, que es para mí diametralmente opuesto. Tú estás en el taekwondo, una disciplina relativamente nueva en los Olímpicos. Yo recuerdo bien casos como el de Víctor Estrada, sí, que se quedó, pues se equivocó, porque nació 5 años antes, ¿no? Porque al siguiente ya había repartos de medallas oficiales, ¿no? Así es. Y puedes ver esto, pero también vives con esa competencia aquí adentro, que es mucho mayor a veces que la de allá afuera. Por alguna circunstancia todos están en el mismo peso. O sea, ¿por qué no? A ver, coman más y que uno salga para acá o algo, ¿no? Porque le ocurre, el taekwondo todos nuestros peleadores están, se dice peleadores también, ¿verdad? Sí. Combatientes, ¿no? Todos están en ese mismo peso y ahí se hacen pedazos y garras y ahí van a los Juegos Olímpicos o a los Panamericanos. Uriel, yo creo que es el primer gran escollo que hay que dar, ¿no? Pues sí, mira, como tú lo dices, el simple hecho de la competencia en taekwondo en México es fuertísimo. En cada una de las categorías, el problema ahí de nosotros es de que al principio son 8 categorías de hombres y 8 categorías de mujeres. Para Juegos Olímpicos se reducen a solamente 4. Se juntan cada 2 categorías y es donde ahí, como comentas tú, ¿no? Donde todos se aglomeran, se quedan ahí pegados y empiezas a pelear para poder entonces a ver quién va a salir a pelear esa plaza para Juegos Olímpicos o en los Juegos Olímpicos. Y en ocasiones viene todo aquello de, es que este tiene el historial, es que este es el que ganó la medalla hasta en los Olímpicos anteriores. Sí. ¿Cómo lo eliminaron? Búsquenle otro lugar, ya no hay otro lugarcito. Así es, eso es algo muy fuerte. Como te digo, las evaluaciones ahora sí que se están casi peleando una medalla ahí mismo. De hecho, en una evaluación de aquí de México o una posible medalla en unos Juegos Olímpicos. Entonces, a veces tenemos que hacer ese tipo de evaluaciones y no mandar tal vez, como dicen, ¿no? De dedazo. A veces por eso son las evaluaciones, para que vaya el mejor en su momento, para que esté ahí. Te voy a interrumpir para una pausa. Dedazo, ¿dónde he oído yo eso? Dedazo. Déjenme pensarlo y regresamos después de la pausa. Y bueno, estamos de regreso y muchos temas que platicar el día de hoy, pero aprovechando la presencia así que de ladito y de refilón, la excusa era, más que la excusa, la razón por la que aquí venimos es por el ciclo olímpico, del que tú estás muy, no solo ambientada, sino que lo disfrutas, lo sufres, lo padeces, lo vuelves a disfrutar y al final dices, bueno, la hicimos. ¿Por qué? Porque Claudia está pegadísima a los atletas, es una de las más profesionales. Profesional no significa que tenga doctorados en Harvard, ¿eh? Profesional es que hace bien lo que tiene que hacer, ayudando hasta donde le alcanza, y ojalá pudiera más, a muchos atletas de alto rendimiento, incluso a varios de ellos, yo te conozco, buscándoles apoyos, aunque todavía no han llegado. Claudia, si tuviéramos que evaluar dentro de este arranque del ciclo olímpico, centroamericanos, los panamericanos el año que entra en Lima y los Juegos Olímpicos, después de Barranquilla, en donde tuvimos una gran cantidad de medallas, gran cantidad de satisfacciones que pudieron ver ustedes aquí a través de la pantalla de Canal 11, sobre todo en el seguimiento puntual a los atletas mexicanos, no tanto eso, y ahí nos dimos más cuenta.
Tú, Barranquilla, líderes, número de medallas, es un gran triunfo porque estaba Cuba, porque estaba Colombia, pero ¿cómo hacer para que no nos estanquemos ahí y para que no digamos, ya le hicimos? Exacto. Yo creo que hay que seguir trabajando con una nueva generación, porque Barranquilla nos mostró que hay una nueva generación. Como tú dices, vienen los filtros, que centroamericanos es amplio, después viene el embudo de panamericanos y ya los olímpicos son 100 atletas los que van, ¿no? Es una delegación mucho menor. Entonces lo que hay que hacer es trabajar e identificar quiénes son los talentos, apoyarlos. Ahorita viene el 2019, es un año muy importante, vienen campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, se reparten las primeras plazas olímpicas, entonces hay una gran oportunidad de que podamos identificar a quiénes son quienes tienen posibilidad de medalla y quienes no, pero que pueden hacer un digno papel, porque como dices, las medallitis no es todo, estar en un top 8, estar en un top 16 es todavía válido, ¿no? Dentro de lo que es la magia de los Juegos Olímpicos. Y bueno, yo a Paola y a Auriel los admiro porque están en un deportes difíciles de apreciación, ¿no? De tradición. Entonces, si sabemos que tenemos potencial como ellos, hay que apostar en la cuestión de apoyos. Viene una nueva administración que yo confío en que pueda identificar a quienes nos en Panamericanos y en Olímpicos. Y Panamericanos fuimos sextos en Toronto 2015, ¿no? Ahora si logramos avanzar en Centroamericanos, la expectativa sería avanzar también en Panamericanos. Creo, Paola, y tú me dirás, pero creo que los 600 atletas que fueron a Juegos Centroamericanos, son muchos, son pocos, se trajeron el primer lugar. Y hubo competencias que quitaron porque no había suficientes. De la misma competidores, de la misma forma que, bueno, ok, aquí hubo competencias donde había 4. Sí, me pasó en los remos y en los kayaks, ¿sí? Hay que decir las cosas como clavados, son. ¿no? Y de repente es sí y no, y luego parecía que era golpear a México y no. Pero para mí lo más importante de yo no le llamaría cambio generacional porque fueron atletas hechos como ustedes, como en tu caso, y atletas que van apareciendo y que de alguna manera pues ven a Paola ya en la plataforma exactamente igual que la vieron en el entrenamiento de antier, donde tuvieron oportunidad de estar ahí. Exactamente así. Yo no hablo del rol del modelo, hablo de lo que significa el que sea una delegación bien balanceada en cuanto a los que están en su apogeo, pero ya perfilando su entrada a los clavados, y los nuevos, los que llegan deslumbrándose simplemente en la inauguración de los Juegos Centroamericanos. Es muy padre. A mí me encanta la idea de formar parte de este equipo. Te voy a hablar más de clavados, que es lo que yo estoy viviendo, porque bien lo dices, sabemos ya consagrados en este deporte, pero hay estas nuevas generaciones que te puedo hablar, si tengo que dar un nombre, de Gabriela Gúndez, de Baja California Sur. Yo fui a La Paz, yo la vi y le dije a mi entrenadora, es una niña con mucho talento, tráigansela. La trajeron a la Ciudad de México y ahorita la estoy viendo competir en unos centroamericanos, peleando una medalla de oro, con una lista competitiva a nivel mundial. Entonces, me siento muy orgullosa porque creo que ese granito de arena que siempre quise dar a mi deporte, a la gente de México, está reflejado en estas nuevas generaciones. Porque antes ellas se acercaban a mí y me decían, Pau, es que ¿cómo haces trésimo holandés de 10 metros? Porque solo tú eres la única mujer que lo hace en el mundo, porque no hay más mujeres que lo hacen. Y ahora yo la veo y ella también lo hace. Entonces creo que abrí ese campo de cambiar la mentalidad y decir, si Pau pudo, yo también puedo. Y yo siempre les he dicho, tú no vas a ser como yo, tú vas a ser mejor que yo, así que échale muchas ganas. Y te puedo decir que estas nuevas generaciones que vienen empujando fuerte, vienen muy bien. Y creo que yo creo que son capaces de poder competir a nivel mundial contra quien sea. Pero ocurre que tú formas parte de esa generación virtuosa de atletas mexicanas que son, María Rosario Espinosa, sí, en tu deporte. Así es. Poquito antes Ana Guevara, rompiendo todos los paradigmas, y no hemos vuelto a encontrar tristemente, ya no digo alguien que se le acerque, alguien que practique a buen nivel el atletismo, que es la madre de todos
corren, primero que nada, ¿no? Así es. Simplemente el atletismo es lo básico, lo fundamental. De esas atletas mexicanas que ya como mujeres, pues ya se rompe ese paradigma, ese tabú. Entonces hay muchas que dicen, pues si ella pudo, yo puedo. Y de repente te encuentras mentalidades extraordinarias, ¿no? De atletas con los que hemos platicado. Y ahora en Centroamericanos pasó, bueno, y Paola era una figura motivacional, una figura aspiracional también, y no solamente de México, Guatemala, Colombia, todo el mundo la veía como un referente. Entonces yo creo que esté activa y que motive a las nuevas generaciones es muy, muy bueno. Pero también me llamaba la atención deportistas que querían el oro, no querían la plata ni el bronce. Entonces querían el oro y son atletas que a lo mejor no han tenido el fogueo suficiente, atletas que a lo mejor no tienen la primera tecnología, pero que su mentalidad ahora en un centroamericano me llamó mucho la atención, la verdad. A mí me llamó muchísimo la atención, seguramente a ustedes, el ciclismo de pista. Digo, el ciclismo de pista lo conocíamos nada más para correr ahí a un ladito, o sea, pero que el ciclismo, yo no sé si alcancen en Panamericanos el nivel, Exacto. lo veo muy difícil, pero se puede dar, estamos a un año todavía. Pero ciclismo femenil, ciclismo varonil en la pista, cuando por tradición fuimos por muchos años ruteros, nos quedamos ahí y aparecieron de pronto ganando las medallas que estaban destinadas al país Colombia. ciclista por excelencia, Colombia, y ganándoles al tú por tú. A mí quizás es el deporte que más me asombró, de la manera que el fracaso del fútbol. ¿Y qué pasó? Nada, lo tomaron como chunga, perdónenme la palabra. Pero las mujeres lo hicieron muy bien. Estoy hablando de los hombres, ¿no? A tal grado que nos enamoramos del fútbol femenil. Y estábamos esperando el partido, y aquí lo vimos en la pantalla de Canal 11, y las veíamos, iban perdiendo, ya no iban a entrar, y entraron. Entonces, esa parte se debe a este grupo de atletas, y no es porque estés aquí, que dijo, oye, espérate, las mujeres aquí tenemos nuestro rol, sin competir con los hombres, ¿no? A mí me molesta mucho cuando se compite esto, y lo mismo que es que hay más medallas paralímpicas, que son dos cosas totalmente diferentes. Por favor, no lo atropellemos. Mismo caso femenil y varonil en estas circunstancias. Y, Uriel, en el caso de termina el ciclo centroamericano, ¿no? Te fue bien en centroamericano, viene la revancha en panamericano, que además en panamericano están los brasileños, están los argentinos y están los mexicanos a los que tienes que vencer. Claro. Y otra cosa que tienes que vencer es que Uriel no la hizo en centroamericano. Así es. Fíjate que ahí es una cosa como lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo ya, como Paola, soy un atleta, se puede decir ya, pues longevo en mi categoría, en mi deporte. Ya tengo 28 años, que para 28 años y seguir estando en el top, se puede decir, después de haberme estado fuera casi año y medio, en menos de 8 meses, que fue lo de en menos de 6 meses, 7 meses, pude hacer lo que tal vez los otros muchachos de nuevas generaciones no pudieron hacer. Yo, primeramente, tuve 10 días antes, fue el Panamericano, que ese fue mi evento más importante para mí como taekwondoín. ¿Por qué? Porque me daban más puntos para el ranking olímpico, que el sueño aquí es llegar a Tokio 2020. Entonces, lo logro, gano el oro ahí en el Panamericano, y después viene Centroamericanos, 10 días después. Yo ahí con una lesión, con esto, que lastimadamente yo en Centroamericanos digo que tengo ahí un poco de mala suerte, porque tengo 2 platas y un bronce. Y solo Veracruz es bello. Exacto. Son los anteriores, Sí, ¿no? sí, Digo, sí. ya, uno Veracruz se acuerda, me fue muy mal en Veracruz, pero digo, para mí, sí, claro, para mí no, porque en lo personal y en lo hecho estuvo bien. O sea, tampoco di nada que no se esperara de mí. Entonces, en ese sentido estoy feliz. Centroamericanos iba con mi revancha, que la misma final que tuve en el Panamericano la tuve en el Centroamericano, solamente que pues ahí ya se cambian las técnicas, se cambia toda la estrategia, y pues ahora sí que salió el otro un poco más inteligente en su momento. Que Pero está de regreso. Que ese es un aprendizaje extraordinario. Y a mí, Uriel, me gusta esta parte de tu historia, y me gusta esta parte porque es como que te tocara
tirar 2 penaltis en el mismo partido. Exacto. Ya se la pegué por acá. Y luego, alguna vez decía Alberto García Aspe, yo cuando empecé a correr, dudé en un instante, y ya se lo había tirado por ahí, y en esa duda perdí. Sí. Tus 2 finales. Entonces, esa parte que la tienes muy clara. Yo creo que eso es lo más importante. Esa es la mentalidad de la que estamos hablando, Así es. de los atletas. ¿Tenemos una pausa? ¿Ya? Qué rápido. Regresamos. Y bueno, pues desde tu perspectiva, Paola, el ciclo olímpico viene a una, yo no digo que sea intermedio, sino a una criba que es como una coladera muy severa. Porque si vemos números, nuestros 600 atletas centroamericanos y del Caribe, en donde van nuestros medallistas olímpicos, es decir, nosotros llevamos lo mejor que tenemos, y la excusa de los cubanos, que sí, la excusa de los otros, que si no, que es mentira también. Vas a Panamericanos, en donde esta criba es, primero por el número de participantes, nuestra delegación será en menor número, será reducida cuando menos a la mitad. Segundo, nuestra expectativa de 300 y tantas medallas que hubo en Veracruz también, se convirtió en 90 números cerrados, panamericanos. En este caso, atletas que de pronto tú ves cerca de ti o en otros deportes y que dices, hasta aquí llegó. Claro, no es tu juicio el que vas a externar, pero existen. O sea, atletas que dicen, yo hasta aquí llegué, tengo mis medallas centroamericanas y del Caribe, ya la hice. Es difícil, es difícil hablar de esto, pero es real. Ya, como bien lo dices, hay una coladera bastante amplia para llegar a Juegos Panamericanos y todavía más grande para llegar a Juegos Olímpicos. Lo que sí te puedo decir es que hay deportistas que deciden así su carrera. Yo llego a Juegos Centroamericanos, yo llego a Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos es mucho más complicado. Y a pesar de que forma parte del ciclo olímpico, ¿Complicado es por competido o complicado por las exigencias generales? competido, es mucho más competitivo. ¿Por qué? Porque ya hay países de Estados primer Unidos. mundo compitiendo contra nosotros. Pero sí te puedo decir que se reduce mucho el contingente, pero también te puedo decir que en esa reducción hay también buenos atletas a nivel panamericano que dan la cara y que sigue dando la cara, no nada más centroamericanos, hacen el ciclo completo, que es centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Yo algo ahí poniendo como Paola, como dices, ¿no? Hay muchos que tal vez en centroamericanos se preparan al 100%. Centroamericanos se preparan al 100% y van y hacen el mejor y se vuelven ahí las estrellas de centroamericanos, pero ya no los vuelves a escuchar de ellos. Entonces, ¿qué pasa? A veces, como a nosotros, ¿no? Que tal vez como atletas ya de élite o que somos tal vez medallistas mundiales, medallistas olímpicos, nos exigen no simplemente llegar a medallas, sino oro en centroamericanos. Por ende, o por cualquier cosa, pasa de que tú tienes una competencia en ese mismo lapso de tiempo junto con centroamericanos, como en mi caso tal vez que fue el panamericano de la especialidad de taekwondo, que me da más puntos para buscar tal vez el pase para Juegos Olímpicos. Y prefiero prepararme muy bien para el Panamericano, ganar ese Panamericano y tal vez el Centroamericanos ir con la misma preparación, pero tal vez no se cuenta donde ya voy golpeado, ya llevo tal vez un poco de lesión y tal vez ya llevo una persona que ya me conoció en la final del Panamericano al Centroamericano. Paola, esto sería a lo mejor una leyenda urbana, pero existe, ¿no? Nadie puede estar al 100% 365 días con sus noches al año. El estilo de natación, que es el deporte hermano al que tú practicas a los clavados, los trials o los que deciden en los Estados Unidos para ir a Juegos Olímpicos son unas semanas antes de los Juegos Olímpicos. Hay otra teoría que dice hay que dosificar y hay que llegar, y hay que bajar y luego hay que volver a subir y luego hay que hacer el esfuerzo. Pero a final de cuentas, ¿tú con cuál estás en tu deporte? Es decir, tienes que estar muy bien, 3 semanas antes, 5 semanas antes, o 2 meses antes, o existe esa bajadita que hay que buscarle y luego llegar a tu máximo, pero resulta que en medio hay una prueba que tienes que competir. Cada deporte es distinto y tiene sus propias curvas de rendimiento. En el mío en específico,
o en mi caso es mucho mejor tener un pase antes, mucho antes de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque mi deporte es un deporte, sí, de apreciación, pero también es de impacto. Es muy tedioso estar subiéndote, volver a caer, volver a caer. Entonces, ya llega un momento en que es mejor cuidarte físicamente para que llegues en tu mejor momento en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Nosotros, o por lo menos en mi caso, como medallista olímpica y como mi objetivo principal es llegar a Tokio, y no nada más llegar, sino pelear una medalla, mi proceso desde Juegos Centroamericanos ya está con miras a ganar una medalla en Juegos Olímpicos. Entonces, viene este subir, bajar, pero es muy importante tener tu pase desde antes, que yo en mi caso lo podría conseguir desde Juegos Panamericanos, para ya dedicarme nada más a entrenar, a empezar a subir, a empezar a bajar y que esté yo en mi mejor momento al 100% física y mentalmente en Juegos Olímpicos. Esto quiere decir que la presión, una cosa, cuando tú llegas a los Juegos Centroamericanos y el Caribe y ahí está Paola Espinosa, las competidoras que están en contra de ti, es la medallista olímpica. O sea, tú y vas caminando y sientes aquí la vibra, las miradas acá, ¿no? Lo sientes y la competencia. Pero si tú estás en Panamericanos te ocurre lo mismo. Pero están las americanas y te acuerdas aquella brasileña que se tiró muy bien y te acuerdas esto, la canadiense y la otra. Empiezas a ver esta parte, ya los empiezas a ver más de cerquita, pero la presión, quiere decir que la presión de aquí a los Panamericanos es de Paola para Paola, no de la competencia. Sí, definitivamente. Yo sí tengo una gran competencia conmigo siempre. Y te puedo decir que ya el nombre de Paola Espinosa ya pesa también en unos Juegos Panamericanos. Entonces, yo no nada más voy a ver qué está haciendo la chica de Canadá, la chica de Estados Unidos. No, también voy a que me vean, Claro. a que vean a Paola Espinosa tirar. Entonces, creo que ahí ya empiezas a hacerlo distinto, a jugar distinto en ese ámbito. Pero que te interrumpa, es decir, tú también haces un juego psicológico con tus rivales. Ya no es como... No perverso, sano. Pero sí. No, por supuesto que no. ¿Qué película? Es que hablando del tema Oye, anterior, ¿qué película vio Paola Espinosa ayer, no? No, pero si haces un juego psicológico, me supongo, ¿no? Es como el que no enseña las cartas, o de repente en el entrenamiento dices, ahí están estas que me están y le tiro un súper clavado para que vean quién soy, supongo, ¿no? Mira, no es tan así que lo pienses, justo en este momento me voy a echar un súper clavado, ¿no? Pero sí llega, es mucho de actitud, de cómo llegues tú a la alberca, de cómo te pares en el trampolín, de cómo veas a las demás competidoras. Creo que a pesar de que el ambiente en clavados es muy sano, sí juega un papel muy importante el cómo hagas tu estrategia en tus entrenamientos que te lleven a hacer una buena competencia. Es como, y perdón, la ignorancia, ¿no? Es como cuando tú ves, de repente estás en unos Juegos Olímpicos y ves pasar una chinita con traje de baño y dices, esta es la de clavados, porque todas, perdón, pero parecen igualitas. Entonces dices, y no es, o sea, a lo mejor es la primera vez que ella va a un evento de esos. Hijo, es que son 150, 200 millones de habitantes, imagínate cuántos hay para que vengan aquí. ¿Te puedes presionar al revés también? Así es, también pasa, pero eso te lo da la experiencia. Ya cuando tú tienes experiencia y tienes tantos años compitiendo y enfrentándote a cualquier tipo de circunstancias en las competencias, ya aprendes a controlarlo, a dominarlo y a concentrarte nada más en lo que tienes que hacer. Fíjate que, bueno, a lo mejor voy a sacar, a lo mejor no les importa mucho, pero yo corrí lanchas de carreras profesional muchos años, maratón del Balsas, maratón. Y yo le confieso a mis hijos que yo tenía miedo, sí me daba miedo. Y me daba miedo subir a la lancha, y me daba miedo prepararla, estaba yo con el miedo y la angustia. Pero en el momento que te decían 5 minutos para el arranque, el miedo se me iba. Y parecía, y había cuates que me decían, es que tú desde el momento que te subías, y no lo hacía yo por dominarme a mí. Pero bueno, esa parte también, por supuesto que juega y juega bien. En el hecho de que los taekwondoníes mexicanos ya tienen un prestigio, pero ya sabes. Y de pronto tú ves la nacionalidad del que viene, todos los que terminen en Azerbaiyán, Uzbekistán, todos esos ya sabemos que son. Fuertes. Sí, en ese momento el desarrollo de tu preparación mental, psicológica, ya no digo en olímpicos, pero vamos a ver panamericanos, cubanos, dominicanos, los brasileños. ¿Qué te puedo decir? Lo mismo que dijo Paola, ¿no? Yo ya llego con un hombre como campeón del mundo, ¿no? Yo ahora tuve este regreso, después, como te comento, de 1 año y medio sin estar completamente nada de taekwondo. Y todos venían con la expectativa, ¿y Uriel qué va a hacer? ¿Y Uriel esto? Tanto en México como en esto. Pero
como dice, el aspecto psicológico. Yo también jugué mucho, tanto con mi experiencia, que es lo que ya ahora trato de proyectar a veces un poco más, y trato de hacer menos errores y hacer que las personas de allá hagan los errores para que a mí me favorezca todo eso. Entonces, yo ahora, ese es el trabajo que yo estoy haciendo, tratar de pulir más ahora sí que mi colmillo se puede decir, y tratar de pulir más mis experiencias dentro de la zona centroamericana. Pues sí, venían muchos muchachos que son tal vez 3 generaciones abajo que yo, y vienen fuertes, pero hacen demasiados errores. Entonces ahí es donde yo los cazaba. Uriel. ¿Mm? No se lo digas, Uriel. Pues, sí, nos están sí, viendo, sí. ¿no? Claro. Nos vamos a ver en Lima, pues ¿qué pasó, Ajá, no? Sí, pues lo interrumpí a Uriel, le voy a cambiar el tema porque, por favor. No, hasta eso es algo que los hago que ellos se noten y hago que ellos mismos se frustren en ese sentido, en la pelea. Como tal vez yo a veces puedo empezar a hacer tipo de movimientos o cosas tal vez como de frustración, pero pues mi plan es hacerlos que ellos caigan en mi juego, ¿no? Paula, ¿estarás de acuerdo conmigo que la película favorita de Uriel es el Karate Kid? Debe ser. Nos vamos a una pausa, regresamos. Va rapidísimo nuestro programa. Una anécdota de clavado. Fernando Plata, medallista. A mí me tocó ser jurado en el Premio Nacional de Deportes cuando yo voté en su contra, porque venía a ser campeón juvenil. Y voté por la casualidad, me tocó también que sacularan mi nombre cuando votamos por que ya lo merecía después de sus grandes triunfos, sobre todo panamericanos. Por eso hablo de panamericanos. Viajaba yo a Mar del Plata y me hablaron del Comité Olímpico y me dijeron que tenían un sobre especial para Fernando que se lo podía llevar yo. Llegué a la alberca, traía yo ahí en mi portafolio, me ve Fernando por ahí, tenemos una gran relación y desde entonces. ¿Qué pasó? Aquí está tú. Lo abre y era una cinta roja que él se colocaba para tirarse clavados. Ganó 2 medallas en esos Juegos Panamericanos. Entonces, sí, mucho aspecto psicológico y acá, pero su pulserita, ¿no? Que al final yo bromeo mucho con él al respecto, pero pues es parte un poco del ritual que tienen todos, ¿no? Que si lo tenía Chávez con su cosita, acá todos lo tenemos así. No voy a ahondar porque si no ya se va a saber, ¿no? O la de Nadal, que cada vez que va a sacar una pelota le hace así. Es decir, cada quien tiene esa parte, pero al final de cuentas está aquí arriba esa seguridad que ustedes me acaban de mencionar. Claudia, perspectiva con la experiencia a los Juegos Panamericanos. Yo recuerdo que regresamos de Toronto satisfechos con aquel 6º lugar, pero pues había una administración que acababa de entrar, la otra que él medía y que si no medía, pero bueno, tuvimos lugares en donde dijimos, ¿cómo es posible que aquí hayamos perdido, dijimos Xavi, perdido esas medallas? Con esta perspectiva, después de haber visto aquella delegación de Veracruz a Toronto, con la que vemos ahora de Barranquilla a Lima, lo que viste tú en los centroamericanos. Yo sí creo que deben ser unos buenos panamericanos, ¿no? El 6º lugar fue un retroceso porque éramos 5º. Entonces yo sí creo que esta generación da para que podamos retomar el 5º o hasta el 4º lugar, sabiendo que ya le ganamos a Colombia y que con Cuba estamos muy parejos, ¿no? Si las condiciones cambian, ahí solamente hay 22 oros, ¿no? En Toronto solo fueron 22 oros, que te habla de una élite. Entonces yo confiaría en que puede haber mejores resultados para Paula, Río de Janeiro, ya me estoy brincando. Río de Janeiro también tomó aquel cambio de calendarios. Primera semana no apareció una medalla, pero más que la que yo traía colgada. ¿Sí? No había. Atenas también. Sí, qué cosa. Pero entonces la delegación, todo el que veías, y cuando empiezan a caer las medallas, porque estuvieron al revés los calendarios, ustedes arrancaron en Londres y después en Río de Janeiro fue al revés. Entonces fue tranquilos, calmados, serena, morena, ¿no? Te decían ya, tranquilos, calmados. Pero al final de cuentas, la responsabilidad era como para Roberto Zuna, el jugador del
cerrador del equipo de los Astros de Houston. Ahí está la novena entrada, no te preocupes, tienes 3 en base, llevamos nada más una de ventaja y o salvas el partido o fracasas. Así fue. Pues creo que Río, tienes toda la razón, empezó con mucha incertidumbre porque no se daban los resultados que se esperaban. Creo que muchos fuimos o fueron criticados en su momento, pero yo sigo en lo mismo, hay que entender el deporte. Correcto. Y hay que entender a los Juegos Olímpicos también, entender que vamos 33 en mi caso, competidoras, que solo entraron 33 de todo el mundo para ir a unos Juegos Olímpicos, que solo se dan cada 4 años y solo hay lugar para 3. Que tienes 1,5 segundos desde que te tiras de la plataforma al agua para dar tu mejor clavado, tu mejor esfuerzo y que cualquier cosa puede pasar. Entonces creo que sí hay que entender el deporte, que en Río sí pasó muy marcado que no hay medallas y de repente se dieron esas medallas que tanto esperaban, que yo creo que en mi caso ver a Germán Sánchez ganar su medalla de plata fue un agasajo porque la ganó bien, porque la ganó a base de todos estar en las gradas casi rezando y nerviosos por ese lugar y lo hizo excelente. Creo que más bien hay que empezar a aprender a entenderlo, a que lleva un proceso y que hasta el final podemos hablar si se hizo bien o se hizo mal. Pero tenemos medallitis, Claudia. Tenemos una medallitis aguda que comienza desde los directivos y que se va permeando y nosotros en medios de comunicación es igual. Exacto. Yo recuerdo bien Juegos Olímpicos de mucha tensión con esto y yo me acuerdo, y soy franco, estaba yo en Sydney, en otro lugar y me dijeron, hay posibilidad de una medalla de una pesista mexicana. Dije, espérame. ¿A poco las mujeres están levantando pesas? Y me confieso, Y fuimos hasta allá y mira, se me enchina el cuerpo de escuchar el nombre Soraya, ¿no? Y Soraya con un valor, lo hizo en un gran silencio. Y entonces todo el mundo sabía de pesas y todo el mundo sabía y todo el mundo se corría. Y esa medalla, la pobre Soraya ya la traía así de todos los que jalaban esa medalla. De algo que solo no esperábamos. Muchos no sabíamos que existía, Claudia. Mira, me confieso, Y sucedió en Río, ¿no? Con el chico de pentatlón. ¿Cómo no? Nadie estaba cubriendo pentatlón porque nadie pensaba que iba a caer una medalla ahí y entonces el chico ganó medalla. Entonces, regresamos a Panamericanos para no perdernos en este tema, sobre todo que ya estamos cerrando. Panamericanos, la delegación asume una gran seguridad por ese primer lugar. Hubo un momento en que es igual que las encuestas, ¿no? Ya es irreversible, ¿no? Entonces ya era irreversible que los cubanos faltando 4 días pudieran hacer más, o que los colombianos, o que todo esto, o las calificaciones apretadas, y no quiero yo tocar este tema porque va a parecer una excusa en el caso de Paola. Ese tipo de cosas que hacen que quien participó en Centroamericanos, yo creo que el 95% de los que asistan a Lima estuvieron en Centroamericanos y del Caribe. Habrá algunos que no. Entonces, esa seguridad la sientes Hay que tomarlo con pausa, viene el cambio de sexenio, entonces también hay que ver la continuidad de estos apoyos. Pero Lima sigue, entonces cambio de sexenio es por la cuestión de apoyos, estás hablando de esto. Sí. Que hay una continuidad, ¿no? Y aparte no solamente Panamericanos, insisto, vienen mundiales, vienen otras competencias que necesitan esa continuidad. Sí creo que hay una generación tanto de expertos como nuevos que van a dar la cara por el deporte mexicano. No tengo medallitis, no peco de optimista, pero incluso estoy pensando que en Tokio va a pasar lo de Soraya, que va a salir un rostro por ahí que no se ha difundido, que no se ha conocido y que puede dar la sorpresa para México. Yo fíjate es lo que espero. Yo te diría, y para que cada quien pongamos nuestra conclusión, Matt Biondi. ¿Se acuerdan de Matt Biondi? Ese que medía como 14 metros por 2, ¿no? No pasa que se tenía que agachar, nadador norteamericano. Su segunda ocasión. Cuando se va a tirar al agua, faltando un poquito, hay una conferencia de prensa a la que yo acudí de arrimado, ¿no? Pues yo no estaba ahí. Y le preguntan, Estados Unidos necesita... Espérame. Yo no estoy compitiendo por Estados Unidos. Estoy compitiendo por mí. Y se lo entrego a Estados Unidos. Esto que podía haber sido como una herejía, como un insulto, hay que tomarlo como tal. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes dos. No sé, no es que los quiera llevar a esta conclusión, pero... Te de decir que eso lo declaró Paola y bueno, la acababan por eso, ¿no? Perdón, pero yo se lo escuché a Matt Biondi. Y además, con todos los fundamentos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces,
Yo escucho de ustedes esa seguridad, primero en lo personal, Ujú. y luego lo que venga. Así es. Pues a mí me pasó justo en Río, yo dije, yo quiero una medalla por mí, por mi De familia, acuerdo. por México. Así. Y sí, no fue bien tomado por muchas personas, pero es que te pasas tanto tiempo en la alberca, tanto tiempo entrenando, te esfuerzas tanto, sufres, lloras, te ríes, lo disfrutas también, que, que sí, o sea, lo quieres para ti, porque el reto está en ti, porque la que se sube en la plataforma eres tú. Que sí lo hago por mi país, porque me encanta y me siento muy orgullosa de ser mexicana, pero lo mismo que he dicho, yo he escrito mi propia historia y parte de mi historia es esa medalla que tanto deseo. Uriel, Pues, ¿qué te puedo decir yo, no? Entregué un campeonato del mundo que después de 34 años que un hombre, categoría varonil, no se daba un campeonato del mundo. Yo lo entrego y a los 2 años me quitan todo. me quitan todo que es. Apoyo y Oye. todo y hasta mi lugar en la selección, que es por eso que salgo de la selección en ese tiempo. ¿Qué te puedo decir? Simplemente ¿Qué ya estás? mis cosas que estoy, ahora regresé. Es más, no lo quiero decir por mí, pero mi meta es ya dentro de mí, de mi persona, tratar de llegar a mis metas que me he propuesto ahora y obviamente representando a México, que es mi nación, que como militar yo soy una persona entregada a México. Yo para mí México lo es todo, mi país es todo, pero también he tenido eso donde me ha quitado, pero no por el país, sino que por las personas que tal vez en ese momento estaban manejando el deporte. Hoy lo acabas de señalar, tú tienes el orgullo de formar parte de las Fuerzas Así Armadas es. de este país, Así es. que te apoyan y que ustedes serían, yo no digo líder, olvidemos la palabra líderes, pero Ujú. representantes de una forma de pensar de muchos, de la Claro. mayoría de los atletas, en esto que están diciendo. Sí, Sí, supongo que sí. Compañeros con los que tú platicas, con los Sí, lo he escuchado mucho, de este tipo de comentarios, vaya. Que ya lo hacen más bien a veces por ellos mismos que por darle una satisfacción más bien personal que para... escala de valores es como tiene que ser. Ujú, ¿Cuál exacto. es la persona más importante en tu vida? Pues tú, Ujú, no hay otro. Y mira que tienes un bebé maravilloso, pero lo más importante en tu vida es que tú estés bien para que, pues es lo mismo, para tú estés bien, te prepares bien y hagas todo y se lo entregas al país. Exacto. Pero no debes traerlas, imagínate tirarse un clavado con un costal de 50 piedras de todo lo que, No podría. significa que ganes, ¿no? Sí. Pues no puede. Claro. Así queda. Bueno, Claudia, una conclusión, porque el tiempo... Pues yo sí quiero ser optimista, ¿no? En lo que viene, creo, porque los conozco y sé que más allá de los apoyos está el esfuerzo de ellos, la pasión de ellos, de sus familias, que son realmente sus principales patrocinadores, de la gente que también cree en ellos. Así es que espero que sean unos buenos panamericanos y que en Olímpicos también les vaya bien y que la gente valore ese esfuerzo, ¿no? Lo que tú decías hace un rato de Río era realidad, las redes sociales iban en contra de ellos, les decían no regreses a este país. Que esos que te atacan sin fundamento, cuando es con Ajá. fundamento, y mira que en mi profesión ocurre, pues no son rostros, son quien se le ocurrió escribir ahí, y ustedes sí Sí. son rostros. claro. Ustedes sí saben quién es Pablo Espinosa y quién es Uriel. Así que, Claudia, muchísimas gracias. Gracias. Yo me quedo con esa misma conclusión y espero un poquito más adelante que tengamos otro programa similar ya muy cerca de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y a seguir como van. De verdad, son un gran orgullo. Primero Gracias. ustedes con sus familias y ustedes para México, al final de cuentas. Lo demás es Cuautitlán, como decían hace 200 años. Gracias por su atención y su preferencia. No se olvide nuestra cita la próxima semana en este mismo horario, aquí en la pantalla de Canal 11, Palco a Debate.